alrededor de la preocupación de este proceso electoral que tendrá lugar en Colombia y por supuesto en el Valle del Cauca y en Cali el próximo 27 de octubre. Yo quiero saludar muy especialmente, señor presidente del Consejo Nacional Electoral aquí presente, doctor Hernán Penagos, señor rector de la Universidad Autónoma de Occidente, doctor Luis H. Pérez. Un saludo muy especial a todos los representantes de las universidades ICESI, Javeriana de Cali, San Buenaventura, señor registrador nacional del Estado Civil, doctor Juan Carlos Galindo, señor vicefiscal general de la Nación, doctor Jaime Camacho, honorable senador Eduardo Enríquez Maya, quien representa aquí el Poder Legislativo y es un gran conocedor de estos temas electorales, señor vicedefensor del pueblo, doctor Jorge Calero. La sumatoria de todas estas instituciones yo creo que marca un hito y resalta la importancia que para la Procuraduría General tiene este evento aquí en la ciudad de Cali. Quiero saludar igualmente a Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, al Procurador Regional del Valle del Cauca, al personero municipal de Cali y a los personeros del Valle del Cauca aquí presentes, a todos los panelistas, a todos los moderadores, al doctor Luis Guillermo Restrepo del diario El País, a Diego Martínez, Lloreda, a toda la comunidad educativa, a los funcionarios de la Procuraduría, amigos de los medios de comunicación. Como bien lo señalaba el señor rector, pensar en las elecciones es pensar en la cita más importante que tiene una democracia y que lamentablemente por lo que ha sido la historia del país en los años recientes, pues siempre la búsqueda de la transparencia y la autenticidad de la participación ciudadana como de la libertad en el ejercicio del derecho al sufragio sigue siendo el más grande de los desafíos. Un desafío que no es menor porque se trata nada menos que de garantizar uno de los derechos políticos fundamentales de los ciudadanos. Que hoy vengamos aquí precisamente, unas pocas semanas antes de las elecciones, de parte de los organismos de control, de la Registraduría y del Consejo Nacional Electoral, a hacernos presentes para oír las opiniones de ustedes y para recibir, porque esto es fundamental tenerlo en cuenta, las denuncias del caso. No es, repito, una coincidencia. Es el resultado de lo que representa el primer proceso electoral después de los acuerdos de paz, en donde la recomposición de las fuerzas regionales van a determinar de aquí en adelante lo que debe ser un futuro de reconciliación para este país. Y así lo vemos. Al fin y al cabo, esta es la hora de grandes decisiones en relación con el futuro, rechazando además todos los llamados al pasado que nos han hecho algunos que siguen creyendo que el conflicto y la guerra sigue siendo una alternativa viable para este país. Algo que es un irrespeto además para las nuevas generaciones de colombianos que ya están viendo unos horizontes distintos. Y es aquí en este Pacífico, en este Valle del Cauca, donde queremos dejar sembrada precisamente esa semilla de que es posible cambiar las cosas. Ustedes han visto cómo se nos ha exigido a los organismos de control siempre, por supuesto, como es nuestro deber, la garantía de la transparencia, la garantía de la probidad, de la ética pública que debe regir la conducta de los funcionarios públicos. Y ese es un deber y esa es una responsabilidad que nos tomamos muy a pecho, más en este momento por la coyuntura que está viviendo el país. Pero no hay que olvidar que las decisiones de fondo en una democracia las toma el elector en la soledad enfrente a la urna y con el tarjetón electoral enfrente. El rechazo a la corrupción funciona es allí. Nosotros podemos hacer mucho contra la corrupción. A nivel de sanciones, la Fiscalía ha tenido en ese sentido una labor ardua, compleja y que ha dado muchos resultados. En la Procuraduría estamos en las mismas. El señor defensor del pueblo se ha recorrido el país con todo su equipo, destacando la importancia de dejar atrás la forma como se vulneran los derechos fundamentales en este país. El señor registrador, que está llegando ya a la fase final de su tarea, ha demostrado que se puede manejar esa entidad con profesionalismo, con eficacia y con transparencia. Y el doctor Hernán Penagos, que se está estrenando como presidente del Consejo Nacional Electoral, ha prometido, y estamos seguros que lo va a lograr, también poner esa entidad en la altura y con la jerarquía que ha sido característica de un organismo de carácter electoral
que es fundamental además para todas estas garantías que exige la población de cara a los comicios electorales. En el caso de la Procuraduría, y para contarles de manera muy general en qué consiste la estrategia del voto limpio, lo importante es destacar en primer lugar la vigilancia de carácter preventivo que se ha venido dando en los últimos procesos electorales y que en este caso es una confluencia de una cantidad de caminos distintos hacia una sola estrategia, y es ofrecer garantías electorales a todos los participantes en la contienda electoral y por supuesto crear esa conciencia ciudadana, esos elementos de cultura política que han sido tan deficitarios en Colombia para que elijamos al mejor en función de los programas y dejando a un lado tantas conductas que a diferencia de procesos electorales anteriores hoy son delitos, como nos contará el señor Vicefiscal General de la Nación. Porque aquí hay un elemento que es distinto, aquí hay cuestiones que se cree que hacen parte del paisaje, de la forma como se hace la política en Colombia. Craso error que nos ha llevado precisamente a la forma como la ciudadanía cada día desconfía más de la política y de los políticos. Y por eso las decisiones que tomó el Poder Legislativo, el doctor Eduardo Enríquez nos contará desde su perspectiva de legislador la razón de ser de esas reformas, hoy nos llevan a tener un proceso electoral que va a tener muchas más garantías desde el ángulo de las acciones de los organismos de control. Pero insisto, cualquier acción de los organismos de control va a ser insuficiente si no tenemos de aliado en esta lucha, en esta batalla permanente a la ciudadanía en la lucha contra la corrupción electoral. Por eso cuando estábamos diseñando con las universidades y con el diario El País el contenido de esta audiencia, decíamos abiertamente, esta es una audiencia anticorrupción, pero anticorrupción electoral. Aquí queremos oír a la ciudadanía, es ver de qué manera, tanto de manera preventiva podemos hacer algo de aquí al 27 de octubre, como el mismo día de las elecciones, que es cuando se perpetran buena parte de esos delitos tradicionales que han caracterizado la ida a las urnas de los colombianos, y por supuesto la vigilancia en los escrutinios, que es la fase postelectoral donde interviene la Procuraduría. Esa campaña de voto limpio de la Procuraduría va en esa dirección, y en ese orden de ideas, para que ustedes tengan un poco noticia de cuáles son las quejas que hasta el momento hemos recibido. Fíjense ustedes cómo la mayoría de las preocupaciones de la gente, razón por la cual hemos ya adelantado acciones disciplinarias contra funcionarios públicos que están participando en política, es la participación de servidores públicos en política la que se lleva el porcentaje más alto, el 50%. De ahí, en orden descendente, la transhumancia electoral, a la cual me voy a referir más adelante, el constreñimiento al elector, las infracciones a la publicidad, los actos de corrupción de toda naturaleza y finalmente las inhabilidades. En la Procuraduría en esta ocasión hemos elaborado un índice de riesgos electorales, que está basado en indicadores de carácter electoral, un cruce de variables que nos ha permitido tener en cuenta, por ejemplo, los indicadores de transhumancia, de candidatos investigados, de quejas electorales, de competencia electoral, de abstención y votos nulos, cruzándolos con bases de datos sobre desempeño de los municipios y la violencia, es decir, la capacidad que tienen los municipios desde el punto de vista de su institucionalidad de ser contrapeso frente a estas amenazas tan grandes que se ciernen sobre la libertad del sufragio. Y lo que nos ha dado ese mapa ha sido 315 municipios en alto riesgo electoral. Para hablar de una de esas pestes, como veníamos comentando ahora en el avión con el doctor Eduardo Enríquez Maya, la transhumancia o el trasteo de votos, algo que muchos consideran que era legítimo hacerlo y que lo siguen haciendo además, que es lo peor de la historia. En 274 municipios, es decir, en casi el 25% del país, se evidencia un alto riesgo de transhumancia electoral. Según los indicadores y según las investigaciones, el análisis, las herramientas analíticas de la Procuraduría, son 795.262 posibles transhumantes, razón por la cual en los últimos días, y a título puramente preventivo, que fíjense que esto es muy importante, porque aquí lo que media es una decisión del Consejo Nacional Electoral sobre la cual se extenderá el doctor Hernán Penagos, la Procuraduría envió más de 700.000 mensajes de texto a los celulares advirtiendo la situación.
repito, con el ánimo de alertar a la gente y de que no pasara lo que pasó en otros certámenes electorales. Ustedes recuerdan perfectamente que llegaban a la urna a votar y no aparecía la inscripción porque había sido precisamente revocada. De tal manera que para el ciudadano que recibió ese mensaje, si tiene alguna forma de defender que efectivamente no es un voto transhumante, pues existen las instancias ante la propia autoridad para que eso se revoque la decisión tomada de declararlo transhumante. Lo que hay es un elemento, repito, no es una decisión definitiva y ojalá quienes recibieron ese mensaje aclararan, clarificaran esa situación ante la autoridad electoral. La vigilancia en el financiamiento de las campañas. Hemos repetido muchas veces que la cuadratura del círculo en la corrupción de la política está marcada por el financiamiento de las campañas. Ese tráfico de pesos, votos y contratos que ha sido característico de este país y de la política en otras latitudes, nos ha llevado a tener unos convenios con la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el Consejo Nacional Electoral, con el propósito de monitorear la financiación y la publicidad. Y los resultados hasta el momento son resultados bastante preocupantes. Los anunciábamos en la ciudad de Cartagena el pasado viernes, en la visita a algunas de las campañas, por ejemplo, a la gobernación de Bolívar, y corroborado en otras regiones del país, que ya les contaremos. No existen comprobantes de gastos, no hay manual de funciones del personal, no hay registro de acta de designación del gerente de la campaña o contador, no se tiene conocimiento de la ubicación, número de vallas o costo, todos que son indicadores pues, de lo que representa el dinero que se invierte, que debe ser legal, por supuesto, y debe ser respetando los topes a la hora del financiamiento de la política. Hemos diseñado una aplicación que está en los dispositivos móviles de ustedes, una aplicación que se llama Estás Pillado, que permite a la ciudadanía, en cuanto a la publicidad electoral ilegal, visual por supuesto, denunciar ante la Procuraduría utilizando esa aplicación que se consigue en la tienda de las aplicaciones de cada uno de los celulares de ustedes, con el fin de denunciar publicidad política indebida. Ha habido 530 registros en la aplicación y eso ha implicado, fíjense ustedes, que las cosas sí pueden funcionar, 92 operativos de desmonte de publicidad indebida de 785 vallas, pendones y pasacalles y 1.300 postes. Esto no es solo un tema de contaminación visual, sino es un tema de violación clara de la ley, de la legislación electoral. Es el punto de partida, además, como siempre sucede con la delincuencia, de manifestaciones mucho más graves, de violación de los topes y de sumas desorbitadas que normalmente las economías ilegales, y lo sabemos todos, están en este momento financiando campañas para quedarse con los cargos de elección popular el próximo 27 de octubre. Disponemos también que va a estar en el Valle del Cauca en estos días de una van electoral. Es una especie de procuraduría móvil de carácter electoral con el ánimo de que los ciudadanos puedan acercarse a presentar las denuncias, y de allí hasta el momento llevamos 23 municipios. Esto va por supuesto en conjunción con el mapa de riesgos electorales que ya les mencionaba. Hemos recibido 105 quejas, ha habido 53 operativos de desmonte de publicidad. En el caso de los resultados de la región pacífica, para terminar, estamos hablando de 54 municipios, es decir, el 30% de la región pacífica que han sido caracterizados con riesgos altos de corrupción. De esos 10, los 10 con mayor índice de riesgo electoral han sido los municipios, y me refiero a los departamentos de Nariño, Chocó, Valle del Cauca y Cauca, municipios como Tumaco, con un 100% de riesgo, El Charco, Carmen del Darién, Barbacoa, Ricaurte, Atrato, El Dobio, La Sierra, Cipí y San José del Palmar. En la misma forma, 24 municipios de 178, es decir, un 13%, fueron identificados con riesgos de alta transhumancia. De estos, los 15 con mayor índice de riesgo electoral, ahí los están viendo, son Carmen del Darién, La Cumbre, Nariño, Andalucía, El Atrato, Tangua, Imuez, Río Frío, El Dobio, Bolívar, Ancuyá, Ansermanuevo, La Florida, Ulloa y Versalles. A través de la aplicación Estás Pillado se han recibido 99 denuncias ciudadanas por publicidad indebida en el departamento del Valle del Cauca
y se han realizado 630 desmontes de publicidad. Yo quisiera terminar simplemente recordándoles un poco lo que representa la acción del Ministerio Público, porque mucho se exige en relación con actividades de funcionarios públicos en donde la prescripción y de la caducidad, por ejemplo, ha implicado archivos de investigaciones. En el caso de la Procuraduría hemos desarchivado algunas han sido imposibles de desarchivar, y lo que les queremos contar para que vean que hay un balance nutrido desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en esta administración en el departamento del Valle del Cauca. Se han proferido 141 fallos con un 43% de carácter sancionatorio, que incluyen, por ejemplo, la destitución e inhabilidad por 10 años del alcalde de Ginebra, la destitución e inhabilidad de un concejal en ejercicio por corrupción electoral en Dagua, la destitución del gerente del Hospital Piloto de Jamundí, la suspensión e inhabilidad del alcalde de Dagua, suspensión de la gerente de Cali, secretario de Deportes de la alcaldía de Cali, suspensión e inhabilidad especial del personero de Jamundí, pliegos de cargos contra el secretario de Dagua y contra los sugerentes de la ES Hospital de Bugalagrande por presuntas irregularidades en contratación, suspensión a una diputada departamental por violación a reserva documental y a la Procuraduría Provincial de Cali tiene citada audiencia a 14 concejales del municipio. Constituimos, después de una audiencia de corrupción aquí en abril, un grupo para mirar lo sucedido en el municipio de Candelaria con agencias especiales para procesos considerados críticos como falsificación de un CDP para la ejecución de un proyecto con Coldeportes, irregularidades en procesos contractuales y tráfico de influencias, irregularidades en manejo de grúas y parqueaderos. Todo esto como resultado de la audiencia referida, un trabajo conjunto con la Contraloría al encontrar hallazgos fiscales con incidencia disciplinaria y, por supuesto, la necesidad de avanzar en el ejercicio de la función disciplinaria en lo electoral, que tienen que ver con las cifras ya mencionadas que implicaban inhabilidad electoral para algunos de los candidatos, requiriendo al Consejo Nacional Electoral para que procediera en el país a la anulación de 694 candidaturas, de las cuales 57 corresponden a 17 municipios del Valle del Cauca. Adicionalmente, hemos llevado operaciones de desmonte de publicidad, a lo cual ya me referí, y en lo que se refiere a las investigaciones en curso, que yo creo que es una pregunta que muchos de ustedes están haciendo, aquí se trata, por supuesto, en primer lugar, de preservar, por una parte, la ecuanimidad, el equilibrio, la defensa del debido proceso, sin necesariamente acelerar o retrasar las investigaciones. Si aquí hay presunta responsabilidad de candidatos, esto depende del estado procesal en cada una de las investigaciones, tanto para su resolución definitiva como para su divulgación. Por ejemplo, los ciudadanos pueden escrutar ese tipo de investigaciones directamente en los sistemas de información pública de la Procuraduría General de la Nación, contra quienes, por ejemplo, se haya proferido decisión en primera instancia. Esa es una decisión pública. Lo mismo que cuando hayan sido citados a un juicio disciplinario, como hay varios casos en este momento a punto de la definición, y será ahí la propia ciudadanía, insisto sobre todo en eso, la que por la vía de una decisión autónoma valora el impacto de esa actuación, califica la conducta que está siendo investigada por la Procuraduría y, por supuesto, toma una determinación en frente a las aspiraciones políticas de candidatos que están siendo investigados. Termino simplemente agradeciéndoles a ustedes. Yo espero que esta sea una audiencia muy fructífera. El propósito es llevarnos aquí información nueva, no simplemente tener una gran presentación teórica de lo que hacemos las instituciones de control, y por eso repito, el tener a tantas instituciones involucradas aquí, a toda la universidad, a lo que representa la fiscalización ciudadana, desde ese polo a tierra que es la academia y la universidad, lo consideramos como fundamental. Tener a la registraduría, a la fiscalía, a la defensoría del pueblo, al Consejo Nacional Electoral, al Poder Legislativo de Colombia aquí sentado, repito, eso es un lujo que yo espero que ustedes entiendan. Ojalá sea aprovechado en esta audiencia y ojalá sea la semilla para la transformación de las costumbres políticas del país, que es la gran tarea pendiente que tiene precisamente el ejercicio de la política. Todos sabemos que el desencanto, la desazón,
La indiferencia ciudadana va a cambiar el día que podamos transformar las costumbres políticas de este país, y yo creo que esto es un grano de arena de las instituciones de control y de las instituciones electorales para ir precisamente en esa línea. Muchas gracias a todos y muchos éxitos en esta audiencia.